1 y vamos a comenzar a leer desde el principio hasta el versículo 8 en el libro de Santiago. Si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia, por favor comparta con esa persona. Vamos a leer de una manera alternada. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen el segundo, y así vamos a llegar hasta llegar al versículo 8, y el 8 vamos a leer todos juntos. Ahora, antes de comenzar la lectura, quiero que se den cuenta el versículo 2. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 2? Háblenme más. ¿Cuál es la primera palabra? Hermanos. O sea que le está hablando a cristianos. Todo el libro, Santiago, hermano del Señor, le está hablando a los creyentes. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Todos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Todos juntos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, gracias por tu palabra, bendícela. Ahora ayúdame a hacer una ayuda a mis hermanos. Habla a través de tu poder. Da gracia, Señor, da fortaleza. Háblanos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que es tan importante para nosotros como hijos de Dios es saber cómo Dios trata con nosotros. Muchas veces estamos confundidos en tantas cosas que enfrentamos y a veces hasta elevamos la voz a Dios diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? No sé lo que estás haciendo. ¿Me pudieras decir qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer o de lograr? Y hermanos, es muy importante, y siempre he sido un arduo estudiante de ver cómo Dios trata con nosotros y por qué Dios trata con nosotros. Ahora, la idea de que los cristianos no tenemos problemas, no tenemos desafíos, no tenemos quebrantos a veces de corazón, no tenemos desilusiones, eso no es verdad. Quien piensa esas cosas es muy claro que no lee su Biblia. Encontramos constantemente, hermanos, a través de todas las Escrituras, los personajes más grandes en las Escrituras, pasando por increíbles cosas, adversidades, conflictos, batallas, angustia, de todo. Ahora, la palabra de Dios aquí está hablando, el escritor, el hermano del Señor, Santiago, James, y está dirigiendo las palabras que está dirigiendo a hermanos, a cristianos. Lo que vamos a ver esta mañana envuelve todo el libro, porque comenzamos a leer Santiago y es casi como que tendríamos que responder a lo que estamos leyendo diciendo, no, eso no puede ser. Los cristianos no viven así. Los cristianos no hacen esto. Los cristianos no se portan de esta manera.
Porque los cristianos dicen que creen esto y esto y esto y esto. Y luego comenzamos a leer lo que dice aquí. Y todo lo que Santiago está haciendo es siguiendo el pensamiento de lo que dice cuando dice en el versículo 2. Fíjense, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego mire cómo dice, sabiendo que ¿la qué? ¿La qué, hermanos? La prueba de vuestra fe. Y allí podemos decir que envuelve todo lo demás que él dice. Todo. Porque decir yo creo es fácil. Decir yo tengo fe es fácil. Pero entonces comienza Santiago uno tras otra cosa, poniendo en prueba lo que nosotros decimos que nosotros creemos. Casi por decir, bueno, si ustedes dicen que son cristianos, si dicen que creen esto y esto y esto y esto, entonces, ¿por qué es que hay esto y esto y esto y esto? Que va totalmente contrario a lo que usted dice que usted cree. La falta de gozo, hermanos míos, en la vida de los hijos de Dios. Y cuando nos dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahora, fíjese, no está hablando solamente de gozo, está hablando de sumo gozo. Bueno, ustedes no saben lo que es eso. Es muy obvio, más en la cara se los veo. Hermanos, no habla de gozo, habla de sumo gozo. Pero un momentito, piense usted, ¿qué es lo que a usted le trae gozo? Piense usted aquellas ocasiones, aquel estado, aquel lugar, aquella situación en que le trajo a usted mucho gozo y mucha alegría. Y hermanos, cuando nos ponemos a pensar en eso y luego nos damos cuenta que no está hablando Santiago aquí de ninguna de esas cosas que nos vendrían a la mente. Y está hablando de sumo gozo. No de sumo gozo en una situación ideal que me agrada, que me trae placer, que me trae contentamiento, cualquier estado, cualquier lugar, cualquier situación. Está hablando de tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y es bueno, pues eso suena así medio absurdo. Sí, si no comprendiéramos, si no entendiéramos lo que Dios busca hacer cuando dice la Biblia, la prueba de nuestra fe. Muchos de nosotros esta mañana aquí, déjame decirte, hay algo sucediendo, no puedes interpretarlo, te quita el gozo, te ha quitado el gozo, estás batallando y lo que tú no sabes es que Dios está probando tu fe. Muy aparte de lo que tú has dicho, posiblemente hasta por años de lo que tú crees. Y dice la Biblia que lo primero que nosotros necesitamos comprender, que nos va a ayudar en medio de estos tiempos, es saber esto, que hermanos, Dios tiene en mente constantemente probar tu fe y probar mi fe. ¿Me están entendiendo? Dios permite pruebas, Dios permite aflicción, adversidad, problema para probar tu fe. Hermanos, fuimos salvos por fe, gloria al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego no solamente fuimos salvos por fe, ahora se nos ha llamado a vivir por fe. Vivir por lo mismo que nos salvó. Con esa sencillez y con esa
sensibilidad. Y si vamos a vivir por fe, entonces Dios una y otra vez va a tener que probar nuestra fe. ¿Para qué, pastor? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce? Paco, come up here and help me. Come on up here, Paco. Produce paciencia. Jorge, ven aquí. Pavón, ven aquí. Alfredo, ven aquí. Pero rápido, hermanos, no la piensen, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. ¿Ok, Paco? Hermanos, vea lo que Dios busca hacer. ¿Ves? Por más que tú hables de fe, ¿sabes cuándo se refleja la medida de tu fe? En medio de todas las cosas que te pudieran mover. Dice la Biblia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, la palabra esa paciente no es, aunque puede incluirla, ¿verdad? Pero no es esa, ¿verdad? Como decía el chavo, es que no me tienen paciencia. No estoy hablando de eso. La palabra paciencia allí quiere decir permanecer. Quiere decir inmovible. Quiere decir sólido. Quiere decir perdurar. Entonces, Dios quiere probar mi fe para que yo no tenga una fe como una increíble cantidad de cristianos que siempre anda titubeando. Después nos habla, hermanos, del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando la fe es probada, Dios probando tu fe, lo que Él busca es que tú no seas de esos que, aquí está un montón de, y puedo usar un montón de, Juan, ven tú también para acá. Voy a usar a todos estos aquí, ¿verdad? Todos estos aquí, usted póngase acá, ¿verdad? Este es el cristiano, esta es su fe, y esa es la medida, esta es la medida de su confianza en Dios. Pero entonces viene aquí don dinero y le hace sufrir serios problemas económicos y le da un buen empujón. Y luego habla de diversas pruebas y luego viene acá, mundano, borracho, ¿verdad? Pandillero, y viene y le da otro golpe acá, pero bien fuerte. Y luego viene acá, que le gusta la discoteca y anda de mujeriego y no sé qué, y lo invita y le da otro golpe acá. Ahora, ¿se dieron cuenta que lo movieron? ¿Se dieron cuenta que lo movieron? Dios busca afirmarte a ti y a mí de manera que nada nos mueva. Dios busca probar tu fe para que cuando venga aún hasta el hermanito chismoso a traer críticas de los hermanos, de la iglesia y demás, y le da un tremendo empujón. Pero se dan cuenta que él necesita que Dios pruebe mucho su fe. ¿Se dieron cuenta qué tan fácil movió todo? Ahora, cuando alguien ha entendido que la prueba de su fe produce un cristiano que permanece, que perdura, que no es cristiano de acuerdo a cómo está soplando el viento, que no es cristiano de acuerdo a la situación, la circunstancia, la adversidad o lo demás, y todas esas cosas lo golpean a él como golpean a todos nosotros, pero él ha entendido que la prueba de su fe, que en esa prueba lo que Dios está buscando es afirmar su fe, para que produzca en él
permanencia, solidez. Entonces vienen todos estos y tratan de moverlo, pero no se mueve. No se mueve y él lucha y batalla en contra de todo eso, pero perdura, permanece. Amén. Gracias. Eso es lo que Dios busca hacer contigo y conmigo. Ahora, no hay excepción. Hermanos, no hay excepción. Y tengo que decir eso porque algunos de ustedes viejitos son de esa mentalidad. No, pues yo ya pasé por ahí. Así como que ya llegaste. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes tú que la lección nunca termina? La lección nunca termina. Estaba hablándole a un grupo de pastores esta semana y les dije, uno de los desánimos más grandes que tú tienes es el problema que tú crees que tú ya llegaste. Y luego Dios comienza a probarte, comienza a probar tu fe y en tu mente tú dices, bueno, es que yo ya no soy un niño. No, hombre, esto me lo he hecho como sándwich. ¿Cuántas veces? Y tú no entiendes que Dios no ha acabado contigo. Y le está hablando a los siervos de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos pone en claro de que no hay algo que agrada a Dios más que la fe. La palabra de Dios nos dice, es pues la fe, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza, ¿la qué, hermanos? La certeza de lo que se espera. Porque fe es creerle a Dios. Amén. Yo puedo estar seguro y estar cierto. Yo sé que Dios hará lo que Él dijo que Él hará. Y esa es fe en acción, la certeza de lo que se espera. Yo espero siempre y para siempre que Dios cumpla su palabra. Aun cuando no lo veo. Porque hermano, si lo estoy viendo, entonces ¿para qué necesito fe? Pero dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso es que la fe agrada tanto a Dios, porque sabes una cosa, a Dios le agrada cuando tú le crees. No con tus labios. Donde se prueba la fe y la medida de la fe es tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y aún después de una diversidad, y la palabra griega allí quiere decir de muchos colores, de muchas formas vienen desafíos, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Con razón dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que está comunicándonos que, hermanos, la fe le agrada. Le agrada. Le agrada que usted crea lo que Él le dice a usted. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. No solamente la fe le agrada a Dios, Dios recompensa la fe. Hay un galardón para quien se atreve a creerle a Él. Y por eso, hermanos míos, hablando del hombre del doble ánimo, allí nos dice la palabra de Dios, el versículo 6, mire cómo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada a una parte. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, el que anda como la onda del mar. Y está diciendo pida con fe porque está describiéndonos el estado
de esa persona que se le fue el gozo, de esa persona que no permanece, de esa persona que no perdura. ¿Cuál es el problema? No cree. El problema es que no cree. Y de una vez está diciendo, ¿no crees? Yo recompenso a los que creen. Yo soy galardonador de los que me buscan porque la fe me agrada. ¿Tú no tienes fe? No pienses que vas a recibir una sola cosa de mí. Además, esa es Biblia. Entonces, ¿saben qué? Yo no sé usted, pero yo estoy en mucha necesidad de Dios. Y hay mucho que yo necesito de Él. Y debería de emocionarme. Y sí, somos humanos y sentimos y nos duele y nos preocupa. Y hay temores que a veces nos plagan. Pero hermanos, si nada más nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, Dios está probando mi fe. Dios está probando mi fe para que yo no sea de esos cristianitos aguados, espagueti, que cualquier cosa los mueve. Amén. Ahora, no sé el todo de todo, pero si subiera el todo de todo, entonces ¿para qué necesito fe? Pero si sé esto, yo sé en quién yo he creído. Y Él todo lo tiene, ahí todo lo tiene. A propósito, no sería malo que tú pensaras de la misma manera de tu prójimo. Amén. Seríamos quizá un poco más compasivos y comprensivos y a lo mejor hasta nos callaríamos la boca un poquito, estar diciendo, no, pues es que él, ella, esto y aquello y no debería de... ¿Qué tú sabes lo que Dios está haciendo en él o ella? Hermano, hermana, ¿qué tú sabes de lo que Dios está haciendo en él o ella? Pero hermanos, comienza de esa manera y luego todo el capítulo, hermanos. Después de que nos habla de cómo la fe le agrada a Dios, nos da una lista de hombres y mujeres que por fe vieron a Dios obrar cosas grandes. Desde Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, Enoc fue traspasado a no ver la muerte. Por la fe, Enoc, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, que ni siquiera había llovido todavía, por fe Noé actuó y edificó el arca. Por fe Abraham obedeció a Dios para salir al lugar que había de recibir. Dios le dijo a Abraham, ve. Y Abraham dice, ¿a dónde? Pues yo te aviso. No, tú y yo no manejamos así. No, ¿cómo? Que vaya a donde, ¿cómo voy a ir? Mira, yo quiero obedecerte, Señor. ¿Cómo quieres que vaya y no me dices a dónde? Hace años prediqué un mensaje titulado Siguiendo al Señor sin saber a dónde. Pero Abraham lo hizo por fe. Y la lista continúa de cosas impresionantes. Y dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba. Nada de eso lo movió su compromiso a Dios.
por fe. Y en la prueba de tu fe y de la mía, Dios busca afirmarnos. Ahora ya sé. Tu respuesta. Ya estoy, pastor. ¿Usted cree que no estoy firme? Mire, puro machín. Ya. Bueno, he visto a gente hablar, pero entonces he visto a gente que de repente dejaron la voluntad de Dios y el lugar donde Dios los tenía porque algo vino a probar su fe. Algo llegó a amenazar y moverlos de donde ellos están. Y ese algo logró hacerlo porque no había permanencia. Debo decirle algo a los esposos que están aquí. ¿Sabes tú que tu esposa se cansa de estar confiando en tantas cosas que tú aseguras y luego después que al fin que no? De nada. Un hombre inconstante no solamente vive en serios problemas en su propia vida, pero esa inconstancia afecta a su familia. Y más que nada, a la esposa. Digo, hay algunas hermanas que de plano ya casi nada más les falta decir, no, este es mi viejo, a todo le tira y a nada le pega. Y cada vez anda diciendo que Dios le dijo, que Dios lo mandó, que Dios esto y lo demás. ¡Wow! ¿Qué Dios más infiel ha de tener él? Mi Dios no es infiel. Mi Dios no es infiel. Lo que pasa, hermanos, es que por más de que siempre andamos hablando fe y cuánto creemos en Dios, vienen esas diversas pruebas y así, en un momentito, ya logró movernos de donde deberíamos de haber permanecido. Hermanos, la fe, dice la palabra de Dios, es lo que vence al mundo. 1 Juan 5:4 dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos? Firmeza de fe es lo que nos da victoria en contra del maligno. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? El cual resistir firmes, ¿en qué, hermanos? En la fe. En la fe. El diablo es el padre de toda mentira. ¿Y sabe qué es increíble? Que hay algunos de ustedes que le tienen más fe al diablo que a Dios. Pastor, a ver, no, ¿cómo es eso? Sí, te lanzas sus mentiras y tú muy bien te las tragas. Eso sí lo crees. Pero entonces Dios te dice algo y te lo dice a través de su palabra y titubeas en fe. ¿Cómo es eso? Pero bien dice la palabra de Dios que lo que va a mantenernos firmes aún ante los ataques de Satanás es firmeza de fe. Dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe. Sólido, estable, fuerte. ¿Qué es lo contrario a eso? Bueno, entonces ahora Santiago nos habla de aquel que es de doble ánimo.
Y la palabra de Dios nos dice, regrese ahí a Santiago, pero la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. No perdura, no permanece, es fácilmente movido. Y dice la Biblia, en todos sus caminos. Y qué triste descripción de la vida de tal persona. Mire cómo describe la vida de tal persona. La última parte del versículo 6 dice así, que porque anda siempre en duda de lo que Dios ha dicho. Míreme aquí enfrente. El ser de doble ánimo es bien sencillo, no es complicado. Es alguien que está entre dos decisiones y no ha decidido. Una cosa que me asombra a mí es cómo gente puede llegar a la iglesia décadas, y todavía no han decidido. No han decidido. No has decidido si vas a creer las mentiras del mundo, del diablo, de tus propias concupiscencias, o vas a creerle a Dios. Alguien indeciso. Y esa indecisión avergüenza del nombre que se lleva, que se llama cristiano. Esa indecisión, escúchame, esa indecisión se refleja. Se refleja. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el mundo lo ve. Tus amigos lo ven, en tu trabajo lo ven, tu familia lo ve, nuestros hijos, y a veces hasta nos lo dicen, oye, que no eres cristiano. Pues no que tú, que tanta confianza en tu Dios. ¿Estoy hablando español? Ok. Y no es por demás que lo describe al que vive porque tiene doble ánimo, porque no ha decidido todavía en cuanto a Dios en su vida. Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y echando espuma por todos lados, y negra, y fea, y apestosa. Porque no hay nada, hermanos, que cause más vergüenza que un hijo de Dios, un cristiano, que dice que le cree a Dios, pero como que no se muestra. Ahora, pero no se desanime. Porque si usted cree, ay, me está hablando a mí, hermanos, tú y yo ni estábamos vivos cuando esto se escribió. Le está hablando a cristianos. Y yo estoy aquí viendo un montón de nosotros, así, me están mirando así como, yo no, todos nosotros. Y parte de la razón que no aguantas y no permaneces en medio de la prueba es porque tú no crees eso. No lo crees. Y déjame decirte que no llegamos a un lugar donde ya pasé, esa prueba ya la pasé, hombre, qué bueno, ya no la voy a volver a tomar. Porque lo que Dios busca es que tu fe permanezca y que se muestre. Pero actualmente, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pues es bien claro, hermanos. ¿Dudo yo lo que Dios dice? La prueba de mi fe es para ver si yo creo lo que Dios dice. Unos versículos adelante, en este mismo capítulo, nos habla de aquellos que son oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Así de sencillo es. ¿De qué está hablando cuando habla de dudar? Cuando habla de afirmar mi fe. Oh, hermanos, qué increíble bendición es comprobar a través de las cosas en la vida, cuando vengan cosas difíciles, cosas imposibles, cosas dolorosas, y comprobar una y otra y otra y otra vez que Dios es fiel. Eso me afirma y te afirma a ti también.
Y no entraríamos en esa parte donde dice no dudando nada. Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él, que le creas a Él. Y el decir que yo creo es la cosa más fácil en el mundo, pero por eso es que comienza a hablarnos de este asunto de que nos engañamos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién? Porque si alguno es oidor de la palabra, versículo 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, se le olvidó lo que vio. ¿Cuántos usaron esta mañana un espejo? Los que no alzaron la mano, se te nota. Úsalo, por favor. Nos ponemos delante de un espejo para ver si todo está en lugar. Y peor las demás, que si hay un pelito, uno, que esté fuera de lugar. O Dios guarde, que haya una cana, una. Eso es para la gente vanidosa. Dice la Biblia que va al espejo y porque no cree. Es como un montón de cristianos aquí, nomás vienes a observar. Es todo lo que vienes a hacer. Años. Years. Y puede que sepas mucho de la Biblia. Pero esa fe que tú dices que tú tienes, fe es creer lo que Dios dijo. Y es bien claro que viene al espejo y ve lo que ve. Y lo que ve es verdadero. Hermanos, un espejo no miente. Yo sé que usted se queda allí horas esperando que algo cambie. Se pone allí y 2 horas después de que comenzó a verse, usted ve lo mismo que usted vio cuando comenzó a verse en el espejo. Ahora, hay esos espejos mentirosos en el circo, ¿se acuerdan? Esos que uno se pone enfrente y uno mide como 6 pies de altura. Ese me gustaba mucho a mí. Se ve en el espejo, pero se va. Y no es tanto que se le olvidó, es que rechaza creer. Rechaza creer. ¿Y esa mancha? No, es que estaba sucio el espejo. No es mancha. Es que se me quedó aquí un poco de chorizo pegado. Ya me lo quité. El espejo te dice y no quieres creer. ¿Eres creyente? Alístate. Porque sigues allí y la prueba sigue. Dije, la prueba sigue. Dije, la lección sigue. Pero hermanos, la palabra de Dios es llamada aquí para aquellos que son hacedores de la palabra, la ley de la libertad. Y la razón que yo puedo tener sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas es vivir en la bendición de saber que Dios está obrando en mi vida. Y ustedes me han oído decir que, hermanos, una de las cosas que causa a cristianos aburridos es que hace mucho que Dios ya no ha hecho nada en tu vida. Y no es porque Dios no tenga que hacer nada en tu vida, es que tú crees que ya llegaste. O no le estás haciendo caso a Dios, a pesar de las diversas pruebas. Una pregunta. Ya terminamos. ¿Cómo, en qué forma, ahorita mismo Dios está probando tu fe? Otra pregunta. ¿Cuántas veces ha venido la lección? Otra pregunta.
¿Has decidido? ¿O vienen prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, y lo único que eso hace para ti es que te amarga más, te hace más escéptico y te quita el gozo? ¿Saben por qué dice tened por sumo gozo? Porque está de una manera muy clara insinuando que las pruebas nos quitan el gozo, hermanos. Nos lo quitan. Pero nos está diciendo cómo es que eso no suceda. Dios es bueno. Y si nada más dejáramos, ¿verdad? Termina con decir, mas tenga la paciencia, escuche, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Deja que Dios termine. No te muevas, quédate. Confía en Él. Métete a ese libro que aumenta tu fe, que hace crecer tu fe. Deja que Dios termine la obra y te haga un cristiano que permanece, que nada lo mueve, que venga lo que venga, pase lo que pase. Amados, hemos visto cristianos así en nuestra iglesia. Wow, qué ánimos son para nosotros. Hermanos pasando dificultades y pruebas, y uno va a visitarlos para animarlos, hermanos, ellos lo animan a uno. La iglesia donde yo vine había un hermano que estaba paralítico, se llamaba Paul Gaynor. Paul Gaynor se sentaba atrás y lo tenían que cargar de un lugar para otro, tenía una camioneta especial con silla de ruedas, estaba totalmente incapacitado. Los últimos días que ya se enfermó bastante, ya no podía ni estar en silla de ruedas, terminó en una cama. Y éramos seminaristas en aquel entonces, no hace mucho, hermanos. Y fuimos a animar a Paul Gaynor. Fuimos para allá y nos pegó una regañada. Dije, porque todos entramos así como, voy a empatizar con el hermano Paul Gaynor y tengo que poner la cara triste para que él sepa que sí me importa. A propósito, yo te estoy hablando de confianza en Dios, no en el hombre. Dije, no en el hombre, no en el hombre. Todos nosotros somos infieles. Ahora, tú tienes muy en mente aquellos que te han sido infiel a ti. Y cómo deben de actuar contigo, y cómo deben de hacer contigo. Y a la vez, tú y yo no hemos llegado a las expectaciones que tenemos de otra gente. Pero no se nos ha llamado a tener confianza en el hombre. Se nos ha llamado a tener confianza en Dios. Y nosotros entramos allí con una cara de chupalimón para que Paul Gaynor viera que estábamos tristes y que lo sentíamos mucho. Y nos vio, era un morenito, y nos dijo, "What's wrong with you all? Well, coming around here with that face, what's wrong with you all?" Y nos dio una regañada. Que vienen aquí a quitarme el gozo del Señor con esa cara que se cargan. No, hermano, nos regañó, salimos de nosotros allí animados y nosotros fuimos a animarlo. Nada lo movía. Tremendo ganador de almas. La prueba de tu fe. La prueba de tu fe constantemente va a suceder de parte de Dios porque Él busca que permanezcas, que nada te mueva y que cobres de las bendiciones de Dios en vez de ser como aquel que como las ondas del mar anda arrastrado por todos lados. La prueba de nuestra fe produce ¿qué, hermanos? Paciencia. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor. Hermano Milton.
La prueba de vuestra fe. Hermano, yo tengo fe, de verdad. Quizás el peso de lo que nuestra fe tiene es en dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está en nosotros mismos, ¿qué poder tenemos? Todos fallamos, todos flaqueamos, todos nos desviamos. Pero si nuestra fe está en Dios, Dios no falla, Dios es fiel, lo que Él promete, Él lo cumple. Si nuestra fe está puesta en Él, esa fe no falla. Dijo el apóstol, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sigue confiando en usted. Hablamos constantemente de la seguridad de nuestra salvación. Y yo puedo decir, yo estoy seguro 100% de mi salvación. Y no es porque tan buen cristiano soy, no es porque tanto yo cumplo, pero tengo esa seguridad porque decidí creerle a Dios más que creerme a mí mismo. Decidí poner mi confianza de que Dios, lo que Él promete, Él cumple. Y Él no va a comenzar a fallar conmigo. Decidí que la reputación de Dios está en juego, en creerle a Él. Él no va a fallar. Podría haber alguien aquí que dijera, yo no estoy seguro 100% de ir al cielo porque yo he pensado que si yo fallo, mi salvación se pierde. Pero quisiera esta mañana tener la seguridad 100% de ir al cielo o morir. Quisiera poner mi confianza y creerle mejor a Dios. Y que Dios me tenga en sus manos en vez de yo tenerme en mi capacidad, en lo que yo puedo. Que Dios me pueda tener en sus manos. Dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Cuando un pecador decide poner su fe en Jesús, ponerse en las manos de Jesús, no hay un poder en el mundo que pueda sacar a ese pecador de las manos de Jesús, ni aun el diablo, pero necesita poner su fe y su confianza en Él. Podría decir a alguien aquí, hermano, yo quiero tener esa seguridad. Podría orar por mí, podría mirar a través de la Biblia cómo poner mi confianza en el Señor Jesucristo y tener la seguridad que al salir de aquí yo estoy convencido de que al morir voy al cielo con Dios, no por lo bueno que soy, sino por lo que Dios dice, poner mi confianza en Él. Podría mirar la mano sincera de alguien que dijera, hermano, podría orar por mí, Dios te bendiga, mi hija. Podría mirar a alguien más y decir, yo no estoy seguro, pero yo quiero estar seguro, yo quiero tener la seguridad 100% de ir al cielo o morir. No por la fe que tengo en mí mismo, sino por la fe que puedo encontrar en Dios. Creerle a Dios. Él no miente. Él promete lo que Él promete, no cumple. Él lo cumple. Podría mirar a alguien más y decir, hermano, yo no estoy seguro, pero quiero estar seguro. Quiero que mi fe, al ser probada, no mengue, no cambiar, sino que poder tener la fe que solamente podríamos encontrar en Dios. Dios te bendiga, joven. ¿Habría alguien más? Quizás sería bueno decir, hermano, al Dios salvarme, ya está todo bajo control, ya está todo bien, ya estaría todo en paz. Pero va a haber lucha. El diablo va a tratar de hacernos desviar de que nuestra confianza siga firme en Dios. Por eso el Señor Jesucristo fue claro en decirlos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, nadie lo puede ganar, nadie lo puede comprar. Es un regalo que Dios ofrece, lo único que Él espera de nosotros es que lo recibamos de Él
le creamos que es un regalo. Pero una vez recibiendo ese regalo, dice la Biblia, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso no quiere decir que el diablo ya no va a tratar de desviarnos y sacarnos de la protección de Dios y de la mano de Dios. Eso quiere decir que el diablo no va a poder. Va a tratar, pero no va a poder. Nuestra fe puesta en Él. Quizás el diablo pueda destruir nuestra vida, pueda destruir nuestro testimonio, pueda destruir las bendiciones que Dios intentó desde el principio para cada uno de nosotros, pero no puede sacarnos de las manos de Dios. Quiero invitarle esta mañana, si Dios habló a su corazón, si hay algo que el Espíritu Santo le dijo, hey, regresa a poner tu confianza en Dios. Lo que Dios puede, no lo que tú puedes, lo que Dios puede. Que Dios pueda nuevamente hacer a través de tu vida lo que Dios intentó desde el principio. A seguir adelante, nuestros ojos puestos en Él, nuestra mirada puesta en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Va a ser probada, pero va a permanecer si nuestra fe está puesta en Él. Si Dios le habló, le invito a hacer uso del altar aquí enfrente y haga un compromiso con Dios. Si no quiere pasar aquí enfrente, ahí en su silla, pero voy a pedir que se pongan de pie. Y si Dios habló, le invito a pasar aquí enfrente, decirle a Dios, Señor, tú hablaste, ayúdame a hacer un compromiso contigo, donde nadie sabe, tú sabes. Pongámonos de pie, todos puestos de pie. Dígale a Dios, si hay algo que Dios estaba hablando en su corazón, pastor no sabía, pastor no sabe su situación en su corazón, pero Dios sí sabe. Y si usted lo escuchó es porque Dios quería hacer algo en su vida, dígaselo a Dios. Y prométale a Dios, Señor, ayúdame. En esta prueba, en esta dificultad, ayúdame a creerte a ti, que lo que tú prometes se cumple. Quizás no en el tiempo que yo quiero que se cumpla, pero en tu tiempo. Quizás no a la manera como yo quiero que se arregle esta situación, pero como tú quieres. Tú estás obrando en mí. Tú quieres producir paciencia en mí. Tú quieres producir más fe en mí. Haz la obra completa. Señor, te agradecemos. Tu palabra es fiel. Nos has dado lo que realmente nosotros necesitábamos. Tú quieres tener fruto en nuestra vida. Tú quieres recompensar nuestra fe en ti. Y quieres que disfrutemos de ella. Pero Señor, si no no abrimos nuestro corazón a tu palabra, a hacer la obra completa en nuestra vida, el fruto que tú quieres, la recompensa que tú quieres traer en nuestra vida, no la vamos a poder mirar. Se nos va a escapar, la vamos a perder. Ayúdanos, Señor, delante de ti a tener un compromiso contigo. Lo que hemos escuchado, que haga una diferencia en nuestra vida, que pueda traer el fruto y la bendición que tú desde el principio tuviste en tu mente, en tus intenciones, para que nosotros pudiéramos disfrutar. Que podamos entender, Señor, que al obedecerte, te agradecemos al aceptar ese reto en nuestra vida. Podemos glorificarte y tú eres Dios. Y nosotros recibimos bendición de obedecerte. Pero a la misma vez que entendamos que si no te obedecemos, tú sigues siendo Dios. Tú no pierdes nada. El que pierde somos nosotros. Ayúdanos a poder entender el razonamiento, la sabiduría de tu palabra, poder someter nuestra voluntad, poder agarrar nuestra carne, someterla a ti y poder, Señor, obedecerte y mirar el fruto, la recompensa, el galardón de tu palabra en nuestra vida. Bendícenos. Ayúdanos esta semana, Señor, vamos a ser retados, yo sé, en el trabajo, en casa, quizás con nuestro cónyuge, quizás con nuestros hijos, quizás con nuestros vecinos, quizás con nuestra familia. Vamos a ser retados, que lo que decidamos hoy, a no ceder, a permanecer firme,
tu voluntad en nuestra vida, que podamos mirar el resultado de ello y cobrar fruto. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.